Hola, 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 mis chismosos favoritos. CEU Superíndice 3 Moestu N el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N listos para un buen cafecito virtual y una buena dosis de drama turco, porque hoy vamos a hablar de una de las rupturas sonadas de los últimos tiempos, la de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright que todavía duele, amu también copyright en MW Superíndice 3, pero es hora de desempolvar los hechos, analizar las pistas y, lo es importante, escuchar la supuesta versión Superíndice 3N de Kerem sobre el por Q copyright se fue todo al traste. A su vez, amigos, los rumores N que arden y parece que finalmente, alguien cercano a Kerem se ha animado a romper el silencio. La información Superíndice 3N que les traigo hoy es, como siempre, basada en fuentes de medios turcos y algunas cositas que he estado investigando por mi cuenta. Recuerden que al final del dúa, esto es chisme del bueno, asu que tu Superíndice 3 menlo todo con una pizca de sal y mucho cafú copyright. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Acu encontrar en todo el chisme fresco y jugoso del mundo del espectáculo turco, asu como análisis de series, entrevistas y mucho ese asu que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y rense para enterarse de todo lo que pasando en el mundo de nuestras estrellas turcas favoritas. Bueno, ahora sin ese preámbulos, vamos al grano. ¿Recuerdan la pareja de Ensueu más menos o que formaban Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael? Eran Superíndice 3 benes, guapos, talentosos y sobre todo, parecuan estar perdidamente enamorados. Su química en pantalla en la serie, Senu con diéresis al capm, Lofi sin deer, era innegable, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de Turquía y de muchos otros pauses. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran un derroche de amor y cariño más menos y todo parecía indicar que su relación Superíndice 3N iba viento en popa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de perfección Superíndice 3N explotó Superíndice 3. De un dúa para otro los rumores de ruptura comenzaron a circular, y poco después copyright la confirmación Superíndice 3N oficial llegó Superíndice 3. El mundo del fandom turco se vino abajo. Las teorías sobre las razones de la separación Superíndice 3N no se hicieron esperar, celos, infidelidades, presión Superíndice 3N medio urtica, diferencias irreconciliables, se dijo de todo. Era un hervidero de especulaciones, cada fan con su propia teoría, intentando descifrar copyright ha salido mal en el parauso. Desde análisis exhaustivos de sus interacciones en redes sociales hasta la reinterpretación Superíndice 3N de antiguas entrevistas, nada se dejaba al azar en la búsqueda de la verdad. Y ahora, según fuentes cercanas a Kerem Bürsin, parece que tenemos una pieza en este rompecabezas. Al parecer Kerem ha revelado a su círculo íntimo que la principal razón Superíndice 3N de la ruptura fue, nada y nada menos, que la terquedad de Hande. Asu como lo oyen. Según esta versión Superíndice 3N, Hande tendrá un carácter muy fuerte y una personalidad muy definida, lo cual, en principio, no era un problema. De hecho, Kerem admiraba su independencia y su determinación Superíndice 3N. El problema, según la fuente, surgió Superíndice 3 cuando estas características se convirtieron en obstinación Superíndice 3N y falta de flexibilidad. Al parecer, Hande tenía una visión Superíndice 3N muy clara de CEU Superíndice 3 debían ser las cosas, y no estaba dispuesta a ceder ni a comprometerse. Esto obviamente generó Superíndice 3 tensiones y conflictos en la relación Superíndice 3N. Se dice que incluso en decisiones cotidianas, como elegir un restaurante o planificar un fin de semana, la opinión Superíndice 3N de Hande prevalecua invariablemente, dejando a Kerem con la sensación Superíndice 3N de que su voz no era escuchada. La fuente aún más menos ha de que Kerem intentó Superíndice 3 en varias ocasiones hablar con Hande sobre este tema, tratando de encontrar un punto medio y de llegar a acuerdos que beneficiaran a ambos. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. Hande se mantuvo firme en su postura, lo que hace que la comunicación Superíndice 3N fuera cada vez más difícil y que los desacuerdos se acumularan. Estas conversaciones, según se rumorea, se volvieron cada vez más frecuentes y tensas, llegando a puntos de no retorno donde la frustración Superíndice 3N de ambos era palpable. La incapacidad para encontrar soluciones conjuntas terminó Superíndice 3 por erosionar la base de la relación Superíndice 3N.
Ahora bien, antes de que salgan corriendo a crucificar a Ande, quiero recordarles que esta es solo una versión superíndice 3n de la historia. Además de ese, es importante tener en cuenta que todas las relaciones son complicadas y que siempre hay dos versiones de la misma historia. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero solo las personas que estuvieron dentro de la relación superíndice 3n saben realmente lo que estuvo pasando. Así que por favor, mis chismosos, recordemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Todos tenemos defectos y virtudes, y lo que a veces percibimos como terquedad podrá ser simplemente una forma diferente de ver el mundo. Pero volviendo al tema de la terquedad, hay que decir que en una relación superíndice 3n, la flexibilidad y la capacidad de compromiso son fundamentales. Si una de las partes se niega a ceder y a considerar la opinión superíndice 3n del otro, la relación superíndice 3n es destinada al fracaso. Es como un baile. Si uno de los bailarines solo quiere hacer sus propios pasos, la coreografía se vuelve un desastre. La danza del amor requiere sincronización superíndice 3n, armonía y sobre todo, la voluntad de adaptarse al ritmo del otro. La fuente También Copyright N sugiere que la presión superíndice 3n mediática y las expectativas del público También Copyright N jugaron un papel importante en la ruptura. Como pareja tan mediática, Kerem y Ande estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación superíndice 3n se convirtió en noticia de primera plana. Desde el color de su ropa hasta el tipo de comida que ordenaban en un restaurante, todo era objeto de análisis y comentario. Esta presión superíndice 3n obviamente afectó superíndice 3 a la relación superíndice 3n. Al parecer, Ande se sentía especialmente agobiada por la constante atención superíndice 3n de los medios y por las expectativas de los fans. Esto, sumado a su carácter terco, aqua que fuera aún es difícil para Kerem manejar la situación superíndice 3n. Imaginemos el estru copyright ese constante de saber que cada paso que das es observado y juzgado. La falta de privacidad y la constante invasión superíndice 3n a su intimidad debieron ser un factor considerable en el desgaste de la relación superíndice 3n. Otro factor que podría haber contribuido a la ruptura es la diferencia en sus personalidades y en sus proyectos profesionales. Si bien ambos son actores talentosos, tienen intereses y ambiciones diferentes. Kerem parece estar muy enfocado en proyectos internacionales y en explorar nuevos horizontes, buscando desafíos creativos en diferentes mercados y culturas, mientras que Ande es centrada en su carrera en Turquía, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices queridas y reconocidas del país. Estas diferencias, que al principio no parecían un problema, con el tiempo se fueron haciendo evidentes y generaron cierta distancia entre ellos. Cada uno tenía sus propias prioridades y sus propios caminos, y era difícil encontrar un punto en común. La dificultad para equilibrar sus ambiciones profesionales con su vida personal pudo haber creado una brecha insalvable. Por supuesto, esta es solo una interpretación superíndice 3n de los hechos. Puede que haya otros factores que no conocemos y que hayan influido en la ruptura. Quizás existieron problemas de comunicación superíndice 3n profundos, inseguridades personales o incluso diferencias en sus valores fundamentales. La verdad completa, como siempre, permanece oculta detrás de las puertas cerradas de su relación superíndice 3n. Pero lo cierto es que al final del dúo, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados, y eso es lo que importa. Tomaron una decisión superíndice 3n difícil, pero seguramente necesaria para su bienestar individual. Reconocer que una relación superíndice 3n no funciona y tener la valentía de terminarla es un acto de madurez y respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3n es, ¿hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n? Bueno, la verdad es que en el mundo del espectrum culo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se han separado y luego han vuelto, incluso después copyright de aún más menos os. Desde Ben Affleck y Jennifer López hasta Justin Bieber y Hailey Baldwin, la historia del entretenimiento llena de segundas oportunidades. Pero en el caso de Kerem y Ande parece poco probable. Ambos han seguido adelante con sus vidas y enfocados en sus proyectos profesionales. Kerem ha estado viajando y trabajando en diferentes producciones, mientras que Ande continúa cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3n turca.
Ademu se buene los rumores, Hande estará saliendo con otra persona, un empresario turco muy influyente. Asu que por el momento parece que la historia de amor entre Kerem y Hande ha llegado a su fin. La página ha sido pasada, y ambos están escribiendo nuevos capítulos en sus vidas. Sin embargo, nunca digas nunca. Q copyright sabe Q copyright nos depararu el futuro. Kizu al Buenedúa, sus caminos se vuelvan a cruzar y decidan darse una segunda oportunidad. Pero por ahora, lo mejor es aceptar la realidad y seguir adelante. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. En resumen, mis queridos chismosos, según fuentes cercanas a Kerem, la terquedad de Hande fue la principal razón superíndice 3N de la ruptura. La falta de flexibilidad y la dificultad para llegar a acuerdos habrán generado tensiones y conflictos en la relación superíndice 3N. Ademu la presión superíndice 3N medio tica y las diferencias en sus personalidades y proyectos profesionales también copyright N habrán contribuido a la separación superíndice 3N. Pero recordemos, esta es solo una versión superíndice 3N, y la verdad completa seguramente es mucho compleja. Pero como siempre les digo, esta es solo una versión superíndice 3N de la historia. Es importante recordar que todas las relaciones son complicadas y que solo las personas que estuvieron dentro de la relación superíndice 3N saben realmente lo que estuvo pasando. Así que antes de emitir juicios definitivos, reflexionemos sobre la complejidad del amor y las relaciones humanas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya servido para entender un poco mejor la historia de Kerem y Hande. Quiero agradecerles por estar siempre por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan divertidos. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, y su entusiasmo me motiva a seguir buscando los chismes calientes del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la terquedad puede ser un factor determinante en una ruptura? ¿O creen que hay otras razones profundas de de la separación superíndice 3N de Kerem y Hande? ¿Han experimentado ustedes mismos la dificultad de lidiar con la terquedad en una relación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus experiencias y opiniones son valiosas, y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos chismosos y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayendo copyright dándoles los chismes jugosos, análisis profundos y entrevistas exclusivas con sus estrellas turcas favoritas. Así que no se lo pierdan, mantu copyright nanse conectados. Nos vemos en el superíndice 3 y mochisme en besitos. Y recuerden, tomen todo con una pizca de sal y mucho cafú copyright, porque la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio.